Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, domingo 10 de octubre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Una vez más queremos agradecerle al Señor su misericordia, su gracia, su amor y la manera tan especial como el Espíritu Santo nos ha conducido a nosotros para estar en este momento juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Damos gracias también porque hemos sido cuidados, guardados y protegidos por el Señor. Quiero darles entonces la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque hemos avanzado en este estudio y ya estamos en el capítulo número 20. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido un recorrido bíblico maravilloso el que hemos tenido y hemos podido sacar muchas enseñanzas, revelación de la palabra de Dios que nos ayuda a ser creyente más maduro, reflejando con mayor claridad la imagen de nuestro Señor Jesucristo y teniendo un conocimiento más profundo de lo que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que, como siempre yo le digo, póngase cómodo, cómoda para que podamos aprovechar de la mejor manera este tiempo que el Señor nos regala en este día. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, estamos delante de ti juntos para adorarte, para bendecir, para glorificar y exaltar tu nombre, para darte gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y como dice tu palabra, hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guiado, conducido por medio de tu Espíritu Santo, y estamos entonces con un deseo enorme en nuestro corazón de oír tu revelación, tu consejo que nos ayude a ser edificados y nos fortalezca en nuestro ser interior. Como siempre, que tu Santo Espíritu pueda trascender en medio de este estudio de una manera especial y que acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Desde ya, nosotros queremos juntos darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, el título de mi disertación en el día de hoy es La conducta de un apóstol. Pablo nos da en este capítulo número 20 del libro de los Hechos la manera como debe conducirse un apóstol, porque un apóstol no es un creyente regular, un apóstol es alguien que ha sido por el Señor y que ha sido procesado y que tiene mucha madurez espiritual. Además de tener madurez espiritual, tiene estabilidad. Por causa de la madurez, entonces tiene mucha estabilidad y refleja en su vida de una manera mucho más clara la imagen de Cristo. O sea que un apóstol debe ser alguien que los demás miembros del cuerpo de Cristo le puedan imitar. Así que vamos a ver lo que es la conducta de un apóstol, que no solamente sirve este tema para que los apóstoles podamos ver lo que es la conducta de un apóstol, sino también toda la iglesia para conocer verdaderamente el calibre, el temple, el porte, el nivel de madurez que tiene un apóstol. El apóstol Pedro dijo que nosotros tenemos que mirar a los apóstoles, examinarlos, tomar lo que no es útil para que nosotros podamos ir madurando. Así que este es un tema bien emocionante, la conducta de un apóstol. La senda de los creyentes no es fácil. Ser cristiano no libra de todos los problemas.
Pablo sembró humildemente y con muchas lágrimas, pero nunca huyó, nunca se rindió. El mensaje de salvación era demasiado importante, de manera que no perdió oportunidad alguna para anunciarlo. Y además, predicó el mensaje de diferentes formas y a diferentes audiencias. Sin embargo, el mensaje permaneció inalterable. Su mensaje era: arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Dios por la fe. La vida cristiana tendrá sus tiempos difíciles, sus lágrimas y alegrías, pero debemos estar siempre listos para contar a otros las cosas bellas que Dios ha hecho en nuestro favor. Sus beneficios aligeran el peso de las dificultades de la vida. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 5 aspectos relevantes. El apóstol apela a su comportamiento. El apóstol predica de manera correcta. El apóstol declara lo que será su futuro. El apóstol cumple íntegramente su cometido. El apóstol encarga a otros a cumplir su deber. Para desarrollar este tema, tomaré como base el solemne y emocionante discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Su misma despedida no fue menos emocionante que su mensaje. Al comparar los versículos 17 y 28 de este capítulo 20, aprendemos 2 importantes cosas que para muchos comentaristas pasan desapercibidas. La primera: en Éfeso, como en otras iglesias de extracción gentil, a diferencia de Jerusalén, no había un solo pastor, sino varios, como lo expresa la frase los ancianos de la iglesia. La segunda: estos ancianos, en griego presbítero, no en el sentido de edad, sino de veteranía en la fe, son llamados también sobrevedores. En griego, episcopos, de donde salió la palabra obispo. Podemos observar esto en Tito 1, 5 y 7. Tito 1, 5 y 7. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltase y establecieses anciano en cada ciudad como te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. El singular aquí, como en 1 Timoteo 3:2, no significa que fuese único. Después de esta aclaración, amados hermanos y hermanas, vamos ya al discurso que el apóstol le dirigió a los pastores de Éfeso. Primer punto: un apóstol apela a su comportamiento. Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor: desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, les dijo: ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y prueba que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Pablo apeló al comportamiento que había tenido entre ellos desde que llegó al Asia. Había servido al Señor con humildad. Nunca había hablado con arrogancia ni se había distanciado del pueblo, sino que siempre se había abajado para servir a los demás.
y con lágrima no de lamentación por sus padecimientos y pruebas, sino por compasión con los demás. Como dice Romanos 12:15, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Mire lo que dice también 2 Corintios 11:29. ¿Quién se enferma sin que yo me enferme? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo me indigne? Ve, le había servido en medio de las pruebas que le habían venido por las acechanzas de los judíos. Los fieles siervos de Dios ni se hinchan con los halagos, ni se arredran. Esto significa no se apartan, separan, amedrentan, atemorizan. La palabra arredran. Con los insultos, no se arredran con los insultos y persecuciones, pues solo se preocupan en salir aprobados por su Señor. Un apóstol, al igual que el apóstol Pablo, tiene un comportamiento humilde. Por su gran madurez espiritual y ministerial, nunca habla con arrogancia ni se distancia en ninguna forma del pueblo. No se hinchan con los halagos, ni se adedran con los insultos y persecuciones. Hay que tomar nota de esto, la manera como se condujo el apóstol Pablo, para que nosotros, los que hemos sido llamados a ese ministerio, podamos también reflejar lo que reflejó el apóstol a los gentiles. Vamos al segundo punto. Un apóstol predica de forma correcta. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Y saben que no he rehuido el anunciarles nada que les fuera útil y el enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, la predicación del apóstol Pablo había sido también como debía ser, pues no se había retraído de anunciarle nada útil, tanto en público como en privado. Hay veces que uno puede hacer las cosas públicamente, otras veces tiene que ser en privado. No podemos avergonzar a los hermanos porque esos son hijos de Dios. Y nosotros no debemos avergonzar a los hijos de Dios, porque cuando nosotros avergonzamos a los hijos de Dios, estamos avergonzando a Dios. No había rehuido anunciarle todo el consejo, entre paréntesis, todo el plan de salvación de Dios, sin miedo ni favoritismos. Hay porciones del mensaje que realmente se tocan en el púlpito, que realmente, no se tocan en el púlpito, sea por temor o por incompetencia, lo cual va en detrimento de la edificación de las iglesias. El buen apóstol ha de dar a los pastores y a las ovejas los pastos que le convienen, no los que más les gusten. A veces necesitarán purgas, aunque les resulten amargas. Ve, su predicación había sido tan amplia en extensión como profunda en intensidad, pues había testificado solamente a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tanto la fe como el arrepentimiento, entre paréntesis, abro paréntesis, dos polos del mismo eje, cierro paréntesis, habían sido la materia de los mensajes de Pablo a judíos y gentiles. Pero puede advertirse aquí cierto contraste, abro paréntesis, de énfasis más que de tema, cierro paréntesis, entre los judíos y arrepentimiento con gentiles y fe.
Una fe sin arrepentimiento sería incapaz de obtener el perdón de pecado. Un arrepentimiento sin fe no puede alcanzarnos la justicia de Dios. Así que no hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. Vamos al tercer punto. Un apóstol declara lo que será su futuro. El apóstol tiene un llamamiento especial. Por ejemplo, yo la comisión que recibí del Señor, expresamente del Señor, fue conformarles hijos a su imagen. Yo no tengo que imitar lo que hacen los otros apóstoles. Debo tomar lo que ellos comparten de acuerdo a su llamado y ser edificado con ellos y tomar de todas esas enseñanzas lo que se alinea con el llamado que yo tengo. Yo no puedo tomar todo, porque yo he sido llamado a conformarle hijo a la imagen de Dios. Un apóstol debe tener con claridad cuál es su misión. Ahora, todos los apóstoles tenemos que edificar la iglesia, tenemos que ganar almas, tenemos que extender y expandir el reino de Dios, pero hay una función específica que el Señor le da a un apóstol. Si no se tiene eso, se debe buscar. Porque cuando uno tiene la asignación exclusiva para su ministerio, ese es el blanco que uno tiene que perseguir. Todo lo que yo haga debe ser para glorificar a Dios y para que los que están a mi alrededor y me escuchan sean conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, yo mismo tengo que ser ejemplo. Yo mismo tengo que imitar a Cristo para que otros me puedan imitar a mí. Esa es la asignación que yo tengo. Otros tienen otras asignaciones y no quiere decir que tienen que ser iguales a mí o que yo tengo que ser igual a ellos. Yo tengo una asignación exclusiva que cumplir. Así que, de acuerdo a esa asignación, yo debo saber de parte de Dios lo que va a ser el futuro mío, porque Dios me sacó de un puerto para llevarme a otro puerto. Un apóstol declara lo que será su futuro. Hechos 20, del 22 al 24. Ahora, he aquí yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor, ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Oye, ¿por qué Pablo estaba interesado en ir allá a Jerusalén? Porque el Señor Jesucristo, cuando le hizo el llamado a ser un apóstol, le dijo que él predicaría su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Entonces él, en base a eso, tenía un deseo profundo de poder predicarle a sus hermanos judíos acerca del Evangelio de la gracia de Dios. Amados y amadas, el apóstol declara que le esperan nuevas y duras pruebas, pues ese es el testimonio que recibe del Espíritu Santo. Así va encadenado en el Espíritu, o quizás urgido por el Espíritu, a Jerusalén, sin saber lo que allí le esperaba. Debemos dar gracias a Dios por no revelarnos todas las cosas que nos esperan, pues aunque la aflicción nos tome por sorpresa, al menos vivimos sin temor ni sobresaltos. Una cosa sabe Pablo, que le esperan cadenas y tribulaciones, pero no por eso se acobarda, sino que como buen atleta espiritual
y fiel soldado de Cristo, solo le interesa acabar su carrera con gozo y llegar alegre a la muerte que le pondrá en brazos de su amado Salvador. Ve cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús, de predicar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cabe encargo más sublime y hermoso que este? Pablo no deseaba vivir ni un día más de lo necesario para ser instrumento en mano de Dios para la siembra del evangelio de salvación. El Espíritu Santo anunció a Pablo que estaría en prisión y que sufriría. A pesar de ello, Pablo no dudó en cumplir su misión. Su carácter enérgico fue un buen ejemplo para los ancianos de Éfeso. Algunos de ellos también tendrían que sufrir por Cristo. A menudo sentimos que la vida es un fracaso, a menos que saquemos provecho de ella. Debemos sacar provecho, reconocimiento, diversión, dinero, triunfo. Pero Pablo pensó que la vida no tenía valor a menos que se use para la obra de Dios. Que lo que invirtió en la vida era más importante que lo que pudiera conseguir de ella. ¿Qué es más importante para usted? ¿Lo que ha conseguido de la vida o lo que ha invertido en ella? El compromiso es una cualidad necesaria para todos los que desean hacer la obra de Dios. Pablo fue una persona comprometida y la meta más importante de su vida era predicar a otros acerca de Cristo. No se discute que Pablo fuera el misionero más grande que jamás haya vivido. Dios busca hombres y mujeres que se concentren en esta gran tarea que Él ha dado. Un apóstol debe estar muy interesado en acabar su carrera con gozo y cumplir específicamente la asignación divina, o sea, el ministerio que recibió del Señor cuando le entregó el apostolado. Vamos al cuarto punto. Un apóstol cumple integralmente su cometido. Hechos 20, versículos del 25 al 27. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo apela a la conciencia de estos ancianos en cuanto a la integridad con que había cumplido su cometido. Puesto que no han de volver a ver el rostro de él, les pone por testigo de que no es responsable de la perdición de ninguno. Pues eso es lo que significa la frase limpio de la sangre de todo. Eso es un aviso para los ministros de Dios a que cumplamos fielmente nuestra misión de atalaya de la grey, y a los creyentes a que no echen en saco roto las exhortaciones y amonestaciones de sus pastores. Oiga, mis amados hermanos, Pablo se tuvo que enfrentar, celosamente y ardientemente al judaísmo para no dejar que el judaísmo dañara a la iglesia cristiana gentil. Él fue un atalaya de la grey. Nosotros, cuando estamos enfrente de una grey, no podemos permitir que vengan lobos rapaces a dañar la grey.
Eso es inconcebible. Por eso fue que Pablo, entonces, en este momento, de manera íntegra, pudo decirle a los pastores de Éfeso que él había cumplido fielmente su misión, los había protegido, los había guardado de los embates del judaísmo, que fue, mire, la oposición más grande que tuvo el apóstol Pablo. Y es el judaísmo en el día de hoy una de las oposiciones más grandes que tiene el cristianismo gentil en el día de hoy. Eso sigue siendo igual, eso no ha cambiado. Hasta que nosotros aprendamos las cosas que están en la palabra de Dios para poder refutar todo el embate que viene del judaísmo y que viene del mundo, porque ahora nosotros tenemos un embate del mundo mucho más fuerte que en el primer siglo. Si nosotros no somos atalaya de la congregación, pues la congregación va a sufrir. Pero después no le podemos decir a la congregación que hemos cumplido fielmente la misión de atalaya que Dios nos dio. Porque un rebaño de ovejas, la iglesia se presenta como un rebaño de ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan un cuidado especial del pastor. Y hay pastores que no les interesa lo que pasa con la congregación. Vienen otros y le cortan la lana. Eso al final uno no puede decir: he cumplido fielmente mi misión de atalaya. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, el Señor le dice a Ezequiel: si yo digo al impío, morirá irremisiblemente, y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Versículo 19. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado su vida. B. Les pone igualmente por testigo de que les ha proclamado todo el plan de salvación de Dios. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación de los hombres. Y los ministros de Dios tenemos el privilegio y el deber de anunciarlo puro, no contaminado, no en Babilonia, no mezclado, no confundido. Es nuestro privilegio y deber anunciar el Evangelio puro, sin mezcla de doctrinas humanas, y entero, sin ocultar nada, por difícil o duro que pueda parecer a los oyentes y al mismo predicador. A veces a mí el Señor me ha dado mensajes fuertes para los pastores. Me ha emplazado diciendo: Leslie, si los pastores no hacen esto, pues tú tendrás que echarlo de tu lado. Así ha sido el Señor. Y he tenido que tener el valor de poder comunicarle lo que Dios me ha dicho. Eso es parte de un apóstol. Quinto, un apóstol encarga a otros a cumplir su deber. Hechos 20:28. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo le ha puesto. Oiga, como dice el apóstol Pablo aquí a los pastores: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Obispo aquí es supervisor. Uno
que mira por encima de la congregación y puede ver todo lo que está ocurriendo en la congregación. Ese es un obispo, un supervisor. Entonces Pablo dice que el Señor ha puesto a los pastores como supervisores de esa congregación para pastorear la iglesia del Señor, que no es cualquier cosa, la cual Él adquirió para sí mediante su propia sangre. El apóstol Pablo le encarga que cumplan fielmente con su deber. Pues han sido puestos por el Espíritu Santo, no por hombre. Aunque hayan sido presentados por la congregación, como se hizo en el capítulo 6, el versículo 6, y designados por los líderes, como se hizo en el capítulo 14, versículo 23, bien traducido, es el Espíritu Santo el que otorga los dones. Como dice 1 Corintios 12, 4 y 7 y versículos subsiguientes, y es el Espíritu Santo el que nos envía al cargo que ostentamos. Como dice Hechos capítulo 13, versículo 4. Los pastores han de cuidar, pues, primero de sí mismo, de no ser influenciado con cosas que puedan contaminar la iglesia del Señor, que puedan mezclar la iglesia del Señor. Han de cuidar, pues, primero de sí mismo, a fin de ser diligentes y ejemplares, y después de la grey de Dios. Como dice 1 Pedro 5:2, de apacentar la iglesia del Señor. La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor Jesucristo. Y como la iglesia es del Señor Jesús, nosotros no debemos tener señorío de la iglesia. Nosotros debemos ser los canales, los cauces a través del cual el señorío sea del Señor Jesús. Por eso estaba profetizado en Isaías capítulo 61 que el Espíritu Santo del Señor estaría sobre Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre mí significa que el Señor Jesucristo era plenamente gobernado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿tenemos nosotros que ser gobernados por el Espíritu Santo como lo fue Jesús? Eso fue lo que enseñó él en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, no cuando esté con ustedes ni cuando esté en usted. Ustedes van a recibir poder, una investidura, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, al igual que el Señor Jesús, nosotros hemos sido llamados a ser canales y cauces a través de los cuales el Señor Jesucristo pueda ejercer el señorío en su iglesia. Nosotros tenemos que apacentar una congregación que no es nuestra, es del Señor Jesús y la ganó con el propio derramamiento de su sangre. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, yo soy celoso con la iglesia del Señor, porque yo sé cuánto le costó esa congregación al Señor Jesucristo. Yo sé que a mí no fue el que me costó conformar esa congregación. El costo fue el derramamiento de la sangre del Señor Jesús. Entonces yo no puedo nunca actuar como dueño, como señor de la congregación. Yo soy un canal y un cauce puesto delante de la congregación para que el Espíritu Santo la pueda guiar, conducir, pastorear, y el Señor Jesucristo entonces pueda señorear sobre ella.
Porque el Señor Jesús dijo claramente, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Un apóstol debe tener muy presente, como lo tuvieron los apóstoles del Cordero y como lo tuvo el apóstol Pablo, lo primero que tiene que tener presente es que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, que Él es el Señor de la iglesia y no el apóstol. Esto es importante, y esto es importante que los miembros sepan, los miembros de una congregación sepan que el apóstol no es el dueño de la congregación, que el apóstol no es el Señor de la congregación. Por eso es que cuando hay quienes abusan, los miembros entonces se quedan totalmente paralizados porque creen que el pastor, el apóstol, es el dueño de la congregación. Eso no es así. Tenemos que ver lo que sucedió con la iglesia de Jinjong. 900 y pico de personas murieron porque ellos creyeron que Jinjong era el dueño de la iglesia. También en Texas, en el rancho Texas, mucha gente murió porque ellos creyeron que David Koresh era el dueño de la iglesia. Mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que observar la conducta de nuestros pastores y de nuestros apóstoles. ¿Por qué debemos observarlo? Porque nosotros no podemos imitar todo lo que ellos hacen. Mire, cualquiera persona que trate de señorear en la iglesia del Señor Jesucristo, escúcheme lo que le voy a decir hoy, va a ser derribada. El único Señor de la iglesia es Jesús. Y en eso nosotros tenemos que estar bien claros. Cuando nosotros tenemos claro que debe señorear en la iglesia Jesús, nunca nosotros vamos a ser manipulados ni controlados. Porque nosotros en ningún momento la palabra dice que nosotros tenemos que manipular o controlar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, nuestro amado Jesús que derramó su sangre en la cruz del Calvario para levantarte un pueblo santo, sabio, prudente. Ayúdanos a amarte a ti, a tener cuidado de nosotros mismos para también poder ser atalayas en medio de tu iglesia. Ayúdanos a ser canales, cauce, a través del cual el Señor Jesucristo, que es el dueño, pueda señorear en su iglesia que le pertenece a Él. Ayúdanos a rendir nuestras vidas al Espíritu Santo para que Él nos dirija, nos guíe, nos conduzca de tal manera que nosotros podamos ser los instrumentos útiles y santificados que tú necesitas para extender y expandir tu reino. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero poner delante de ti en esta hora, Padre, porque la misión que tú me diste es conformar hijos e hijas a la imagen de Cristo. Por eso yo quiero presentar delante de ti a los apóstoles, para que tú le hagas entender, Señor, nos hagas entender a todos que tú eres el Señor, el dueño de la iglesia. Y te quiero presentar a cada miembro de la congregación para que tengan presente el consejo de tu palabra, para que puedan mirar a sus pastores, a sus apóstoles, como bien los ancianos de Éfeso pudieron mirar a Pablo. Oh, Rizomai Kusunda Makashenda, para que la gloria tuya sea manifestada
en medio nuestro, no solo con manifestaciones externas, sino con manifestaciones internas que nos hagan proyectar a través de nuestra vida la maravillosa imagen tuya, Padre, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias por este estudio y por este tiempo que tú nos has regalado. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, ha sido un gran privilegio estar con ustedes y quiero agradecerle profundamente el haber separado este tiempo para este estudio de la palabra de Dios. Aprecio muchísimo el esfuerzo que usted hace para poder estudiar la palabra de Dios conmigo, y por eso le bendigo y declaro que el Señor le prospera. Espero en la gracia y la misericordia de Dios volver a estar con ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche, si así el Señor lo permite. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor les cubra, los proteja y los guarde en todo momento, en el nombre precioso de Jesús. Saludos y bendiciones.